Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos como todos los días viernes ya en nuestra secuencia, en nuestro espacio Pulso Laboral. Vamos a conversar ahora con Ricardo Yeseque Saralafos. Él ha sido ministro del Ambiente, especialista en temas ambientales, pero teníamos un tema particular que tratar con él, que lo vamos a hacer por supuesto en los siguientes minutos, es aquello de las obras que deben ejecutarse a propósito del fenómeno del Niño. Pero previamente, aprovechando de sus investigaciones, vamos a preguntarle al exministro del Ambiente qué es esto del fenómeno del Niño, el fenómeno costero, ¿no es verdad? El fenómeno del niño global, la niña, etcétera, etcétera, que nos tiene abrumados a todos. Desde hace muchos años, pero particularmente en estos tiempos, incluso los gobiernos tienen la obligación de hacer una serie de inversiones preventivas frente a lo que se nos puede venir. Y esto no es solo el Perú, al contrario, es en el mundo, y el Perú no puede quedarse, por supuesto, atrás. Pero empecemos por ese lado, ¿no? ¿Qué cosas son estos fenómenos que les vamos cambiando de nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto. El gusto es nuestro de tenerlo presente en esta mesa. ¿Podría usted, con la capacidad didáctica que tiene, de explicarnos de qué estamos hablando? Bueno, mire... Y la pregunta es, sí, disculpe que lo interrumpa, porque en la televisión, en los periódicos, en la radio, incluso en las redes sociales, no terminan de explicarse qué cosas son estos temas. Es correcto. Mire, este es el fenómeno que tenemos ahora moderno de las maxicomunicaciones. Y yo les llamo así porque en realidad, si escarbas un poquito debajo, nadie sabe bien exactamente de qué está hablando. Y entonces eso me pone muy frustrante, porque lo lógico es que teniendo tantos medios de comunicación, por lo menos salga alguien a explicar qué es, de qué se trata, cómo se funciona, se puede prevenir, no se puede prevenir, se sabe, con cuánto tiempo de anticipación se sabe, por qué nos pasa a nosotros. Este año se ha juntado el calentamiento global, el tifón, el no sé cuántos, y encima el niño, y el niño costero, y ahora el niño global. Y ¿sabe qué? Tenemos casi un año y medio dando vueltas a esto y no va a terminar hasta marzo o junio. Sí. Entonces, yo creo que esto es responsabilidad de los que transmiten estas... pero también tal vez un poco de falta de ganas de saber de muchos comunicadores. Porque en realidad... Un mínimo de curiosidad, ¿verdad? Un mínimo de curiosidad. ¿Y usted podría explicarnos y explicárselo a los televidentes de manera didáctica? Ojalá que sea bien didáctico. Yo he traído 2 o 3 paginitas que contienen algo de esta información. ¿Dónde la podemos poner? A ver si la cámara nos ayuda. Ahí está. ¿Allá? Ahí está. ¿Así? Con David. Vamos a ponerlo así. Ahí. Ahí se ve bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí tenemos... Esto es el fenómeno del niño. Dice condiciones normales. ¿Qué significa condiciones normales? Significa que vamos a tener de esta forma. Acá tenemos una circulación. Este es el Océano Pacífico. Es gigante el Océano Pacífico. Aquí están las costas de Perú y aquí están las costas de Australia. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que durante las épocas normales, cuando no hay niño, saque la mano, hay un viento alisio. Los vientos alisios son vientos que vienen del este al oeste, permanentemente. Y mucha gente, astrofísicos, etcétera, geólogos, lo explican como en la Tierra da vueltas de oeste a este. Y entonces este viento es lo que vamos sintiendo como viento porque nos estamos moviendo con rotación de la Tierra. Nosotros estamos en la Tierra y sentimos que el viento es el que se mueve. Muy bien.
Estos vientos, entonces, siempre están dando vueltas por encima del mar. ¿De dónde? De Sudamérica hacia la zona de Australia y Indonesia. Lo interesante es que estos vientos, como van empujando y todo el tiempo permanente, de lunes a domingo, a las 24 horas del día, las aguas que están superficiales las va empujando hacia el oeste. Y como va empujando las aguas hacia el oeste, entonces en el oeste la altura del mar sube hasta casi 1 metro. Y además toda la parte caliente de la superficie, porque el sol da todo el día sobre el Océano Pacífico, esa temperatura y todo se acumula, por eso se ve a este lado de la izquierda caliente, rojo. Y en el litoral peruano, chileno, ecuatoriano, va quedando un mar fresco, un mar frío. Adicionalmente, en la costa occidental, donde está Perú y Chile, hay una fosa que se llama Fosa Perú-Chile. Esa fosa tiene entre 4 y 8 mil metros de profundidad. ¿Qué forma la fosa? Es cuando choca la placa de Nazca con la placa del continente. Y entonces hay una subducción. Eso produce que hayan aguas muy frías. ¿Cuál es la contrapartida? Hay 2 contrapartidas, una positiva y una no tanto. La primera consecuencia es que es un mar riquísimo en cantidad y en diversidad de todos los productos ictobiológicos. Y digamos, la parte no tan positiva es que como el mar es muy frío, sí, en forma permanente, entre Perú y Chile, en Chile aparece el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, que va desde el norte de Santiago hasta el sur de Ica. Y en el Perú sigue el desierto costero y después el desierto de Sechura. ¿Por qué hay tanto desierto? ¿Por qué no llueve? Estamos en los sitios tropicales. Porque el mar es muy frío. Razones estrictamente de la conformación de cómo ha sido esto. Entonces, siendo esta la condición normal, vamos a mirar qué pasa cuando se aparece un niño. Cuando aparece el niño, aparece lo siguiente. Los vientos alisios se debilitan. Entonces ya no empujan las aguas superficiales calientes hacia el oeste, sino que se van quedando a lo largo de la costa de Ecuador y Perú. Pero además es una cantidad grande que se queda, la parte caliente se queda desde Australia hasta acá. Entonces, esa parte caliente tiene este ciclo de circulación. Este ciclo de circulación, porque ahora viene de esta forma, al revés, porque ya no soplan los vientos alisios. Entonces, pensamos, los vientos alisios son vientos normales que afectan prácticamente a todo el mundo. Cuando se debilitan, aparece el niño. ¿Por qué? Porque ya no se llevan las aguas calientes. Un dato que es muy importante. Otro dato importante es que en el Perú hay lluvia. Y uno dice, ¿pero de dónde sale la lluvia si el mar es muy frío? Viene de la selva. En la selva tropical, la selva amazónica, recibe mucho calor, recibe mucha lluvia y recibe mucha humedad. ¿De dónde? De lo que se evapora del mar Atlántico. Entonces, estos vientos alisios empujan estas nubes hasta las montañas, hasta nuestra cadena montañosa ¿cómo se llama? Ay. Cuando llega a los Andes, pasa por encima, porque como lo empuja, entonces pasa por encima esta humedad. Esa humedad grande, al pasar por 3.000, 5.000 metros, hace mucho frío, se condensa. ¿Y qué forma? Agua, nieve y hielo. La nieve y el hielo han formado nuestros glaciares de toda la vida. Sí. Y el agua que pasa un poco hasta el otro lado. En Chosica de vez en cuando se ve lluvia. Pero por supuesto en toda la montaña hay lluvia. ¿Por qué hay lluvia? Gotas gruesas. Gotas gruesas. ¿De dónde viene? Todo es agua de la selva. El agua que tomamos aquí en botellas que se fabrican es agua de la selva. Pero es una cosa que tampoco se enseña. Y entonces no es natural pensar que así sea. Nos enseñan, como en los libros que vienen de Europa o de Estados Unidos, que el agua se evapora del mar y por lo tanto, cuando llega a una altura, se condensa y llueve. Es lo básico. Eso es lo básico. Entonces, es el niño y este es el niño, sin niño y con niño, la circulación, ¿por qué funciona? Vamos a mirar acá los otros 2 pequeños fenómenos que hay. Porque nos gana. Mire, hay 2 cosas. Uno que es el niño costero.
El niño costero es una anomalía. ¿Qué significa? Es algo anormal. Y es una calentura que se produce, fíjense aquí, solamente entre Perú y Ecuador. Y es algo que es caliente porque simplemente eso dio el origen ¿cómo se llamó tempranito en este año? Pero esto, ¿qué significa? Significa que el resto del mar está frío, porque los vientos alisios siguen funcionando. ¿Ok? Este es entonces... Hablaron del tifón Yaku. Ese tifón Yaku. ¿Ya? El Yaku es por esto, por este niño costero. Y luego está el niño global, que es el niño normal. El niño normal es cuando no hay vientos alisios que empujan las aguas calientes para allá, entonces todo el océano... Se mantiene. Todo el océano está caliente. ¿Afecta solo a Perú? No. Afecta a Estados Unidos, al hemisferio norte, a California, afecta a un montón de otros sitios de forma global. Es muy importante esto porque uno tiene que saber que ahí tenemos el niño y solamente déjeme explicarle la niña. Aquí tenemos, efectivamente, estamos aquí está al revés. Ahora sí. Este es el niño que le miramos, que está en el mar caliente, el mar Pacífico, y llega justamente hasta las costas de Ecuador y Perú. Pero en la parte de abajo vemos la niña, que es que el viento alisio es el doble o el triple de fuerte que normalmente. ¿Y qué significa? Significa que todo el océano Pacífico es mucho más frío. Como es más frío, entonces en las costas de Perú no va a llover. Pero en la parte de adentro posiblemente sí va a llover. ¿Por qué? Porque los vientos alisios traen la lluvia del Amazonas y la traen en cantidades más grandes. Entonces, muchos de estos temas los vemos, los sufrimos, algunas veces los gozamos, pero no los conocemos. No los conocemos. Esto está, usted lo puede buscar, busque el niño, la gente no tiene la curiosidad muy afinada, porque resulta que está en el internet, está en la inteligencia artificial. ¿Se puede predecir, digamos, los daños que en realidad, ocasionar? Lo que podemos es saber con anticipación que este año va a haber un niño. Pero no sabemos de qué magnitud. A medida que va avanzando, nos vamos dando cuenta que, está más caliente que siempre. Hay una serie de fenómenos que se van detectando. Esas evaluaciones permiten Esas evaluaciones se diagnosticar. Hacen porque hay sensores, además, a lo largo de todo el Pacífico y los satélites y toda la cosa. Entonces uno puede tomar la temperatura del mar casi en cualquier momento. Y uno va haciendo ese seguimiento y en base a lo que pasó antes, podemos saber lo que probablemente pase. Probablemente pase. Por eso decían primero un niño fuerte, después dijeron moderado, ahora estoy escuchando débil. Exactamente, porque nadie se atreve a decir va a ser así. No es posible, no funciona así. Las cosas meteorológicas, etcétera, tienen una altísima dispersión de cada cosa cuando funciona porque depende de muchos parámetros. Pero igual los países del mundo tienen que prevenir frente a por supuesto. ¿Cómo estamos en el Perú? Porque yo escuchaba que dinero sí había, pero gestión no. A ver, yo le voy a contestar así. El Contralor sacó hace hace unos 5 o 6 meses, un informe donde decía que él estaba detectando que se han perdido algo así como 60.000 millones de soles, que han salido de caja en los últimos 8 o 10 años, pero no hay ninguna contrapartida de cosas hechas. O sea, corrupción. Entonces, no es solo un tema de ineficiencia y ineficacia, es ineficiencia y ineficacia por corrupción. ¿De quién? De todos, desde los ministerios hasta los municipios distritales. No se salva nadie aquí. No se salva nadie. Entonces, ese es un problema que no se puede resolver con física, con geología o con astronomía. Ellos te van a decir cuál es el riesgo. Y el riesgo de lo que puede pasar si no tomas acciones, ya lo hemos visto. El niño costero del 2017 nos enseñó que sin ser lo más grave que hemos recibido, ha sido terrible. Entonces, pero hay otro tema. Tenemos el tema de cambio climático que está haciendo subir la temperatura en todo el mundo y que está haciendo que los fenómenos meteorológicos naturales cobren más fuerza y que se hagan a veces más seguidos y que por lo tanto los desastres, porque un desastre es un fenómeno natural para el cual yo no estoy preparado. ¿Qué sucede cuando me llega? Es un desastre económico, humano, en vidas, en propiedades. Entonces, el desastre nunca es natural. El fenómeno es natural.
Y el resultado es si estoy bien preparado. El desastre es responsabilidad el responsable, de la gente. Exacto, del gestor. Fíjese, en junio de este año, Sí. la presidenta de la República, acompañada de todo su gabinete ministerial, anunciaba una inversión de 1.446 millones de soles con el ánimo de prevenir frente a este tema del niño, ¿verdad? Que son, en ese momento eran más o menos unos 401 millones de dólares y 362 millones de euros. Pero lo concreto es que en el análisis que se hace, en las evaluaciones que se hace, el dinero sí ha estado, pero la gestión no se ha dado fundamentalmente en el ámbito de las regiones y los municipios. Y habría que preguntar, ¿están todavía esos 400 y pico millones? Ahí viene el tema de la corrupción que usted menciona. Entonces, que lo mejor es paralizar todo y se va diluyendo y después aparecen adendas o cualquier cosa y ya. Entonces, a mí me tiene muy preocupado eso porque, mire, el Perú debería tomar acciones de un sistema que se llama vamos a adecuarnos al cambio climático. ¿Qué pasa? Están empezando a cambiar. Ya cambió el ciclo de lluvias en muchas partes de la sierra y la gente no sabe y tiene que conseguirse algunos sembríos que sean más resistentes al estrés hídrico. No se hace porque hay que poner plata. Entonces la agricultura familiar está en un ajocho terrible porque además de la crisis, además de que el Perú está casi en default, tenemos el problema de que el cambio climático no va a cejar. Ya lo que empezó va a seguir. Y entonces estamos en problemas. El tema del lago Titicaca es un tema que con la añadidura del Niño y con la añadidura del tifón, etcétera, y el cambio climático están haciendo que, como hay más calor dentro de la atmósfera, se evapora más agua. Y al evaporarse más agua, ¿qué sucede? Que cuando llueve, llueve muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, esto sí es conocido. Y la adaptación al cambio climático es una urgencia, necesidad y obligación de todos los países. Sobre eso, pues. Hace rato y en forma permanente. Sobre eso. En forma permanente, cosa que el niño no es sino un poquito más. ¿Me entiende? O sea, yo tengo que aprender a manejar en carretera sinuosa, en carretera de... Allí, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Capacitarlos? El gobierno tiene que tomar primero las cosas por su nombre, tiene que instruirse. Pregúntele a cualquiera de los congresistas o a cualquiera del gobierno, ¿qué sabe de cambio climático? ¿Qué sabe? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Hay que meterlo en la política nacional? Sí, señor, tiene que estar en la política nacional, regional, municipal, distrital. Tiene que estar, porque vamos a convivir con ello para siempre. No es que lo borramos un día y en mi tiempo no había, ya que me importa. No es así. Se caen los puentes, llueve de una manera diferente en la Amazonía, empieza el niño a hacer algo más frecuente y también algo más fuerte, o cuando aparecen lluvias y huracanes terribles. Pero se supone que para eso debe haber un monitoreo, y a partir de ese monitoreo se ve hacia dónde... Pero debe estar metido como parte de sus preocupaciones fundamentales, del presidente, de los ministros y de todo el Congreso y de los alcaldes. Tiene que estar metido en su cabeza. No es algo que es un sector, no señor. Es algo que me afecta a mí, a mi mamá, a mi suegra y a mi gente con la que estoy trabajando y a mi sector. Perfecto. ¿Sí? Nos tenemos que ir. Una reflexión final, por favor. Creo que hay que tomar al toro por las astas, hay que instruirse, hay que prepararse y creo que el tema del cambio climático debe ser inscrito ya con letras de fuego, así como se habla de agua, de saneamiento, de carreteras, de escuelas, de educación. Cambio climático. Si no lo metes en cada una de las actividades, estamos listos. Ha sido muy amable, Ricardo. Muchas gracias. Por favor, encantado. Ha sido Ricardo Guiseque Sara Lafoz, que estuvo aquí en Pulso Informativo, en Pulso Laboral, dándonos algunos detalles de lo que significa este problema del fenómeno del niño. Vamos a la pausa, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo.
Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar ahora en Pulso Laboral con Jeremías Escalante, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Falta de ejecución de obras pone en riesgo el empleo en el sector construcción. ¿Cómo está la situación? Porque el sector construcción se está cayendo todos estos meses. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el sector construcción, después de la declaratoria de la recesión económica en el país, prácticamente se están dejando a la luz de que hay obras paralizadas, los grandes proyectos en el norte, los grandes proyectos en el sur. La declaratoria fue hace semanas, pero en realidad la recesión empieza en... Nosotros lo dijimos hace 8 meses atrás, aclaramos el asunto, pero nadie nos tomó la palabra. Y es así que el sistema del Estado no está funcionando en el quehacer del desarrollo país, no está funcionando en el quehacer de la reactivación del sector, no está funcionando en educación, en salud. Hay problemas, hay crisis a todo nivel y como lo acaba de decir el entrevistado anterior, lamentablemente en el Perú está ganando o se ha posesionado la corrupción galopante y que hace daño en todos los extremos. ¿Qué podemos hacer frente a este contexto de caída de la construcción? Creo nosotros, a través de una comisión multisectorial, hemos presentado una propuesta de poder trabajar, de poder buscar mecanismos de alternancia a través del Ministerio de Vivienda, a través del Ministerio de Transportes, que den una viabilidad o que destraben los grandes proyectos que prácticamente puedan generar o puedan reactivar, dinamizar la economía en el país. De lo contrario, el país se va a ir pues a una situación de crisis y que lamentaríamos todos los peruanos porque si no hay empleos, si no se desarrolla la economía, prácticamente va a crecer el hambre, la miseria, el desempleo. Esta comisión es de la Federación. Esa es la comisión que participa la Federación de Trabajadores en Construcción Civil en las reuniones multisectoriales, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes. ¿Y se están reuniendo continuamente? Están en reuniones casi permanentes, diríamos. ¿Y usted diría que están sirviendo de algo? ¿Se están logrando algunos acuerdos, si cabe el término? Creemos que ese es el tema. Por ahí vamos. Necesitamos reactivar el sector y ojalá nos tomen la palabra y lo tengan con claridad que el sector no puede seguir paralizado. ¿Cuáles podrían ser esos mecanismos que usted menciona? Una de ellas es inyectar los recursos a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Otro es que los gobiernos locales regionales deben de tener la capacidad de gasto, no puede haber una inoperancia. Si le damos 1 millón no pueden gastar 100.000, entonces los 900.000 no pueden devolver a las arcas del Estado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué sucede eso? Uno es porque hay mucho entrampamiento en los marcos normativos. Muchos candados. Muchos candados en el proceso de adjudicación de las obras, muchos candados en el proceso de la designación del comité de adjudicación. Claro, se preocupan porque si no pueden terminar presos. Exacto, y mucha traba con estos hechos de la corrupción, pero sin embargo también le sacan la vuelta a las normas legales. Igual. Sí. Bueno, ¿qué otros mecanismos habría que plantear? Creo que lo más elemental es inyectar recursos, ¿no? Y lo otro es aperturar también los proyectos de inversión privada, que puedan ser las grandes transnacionales, que puedan aperturar proyectos como el puerto de Chancay, como también pueden aperturar esto de la línea 3 de la carretera central hacia Huancayo, Oroyo, Cerro de Pasco, que podría dar una viabilidad de mayor empleo para los del sector construcción. En Chancay, ¿usted podría describirnos más o menos, digamos, cuánta mano de obra se está logrando? En Chancay tienen más allá de 3.000 trabajadores. Y estamos hablando del puerto, del megapuerto. Del megapuerto. Si a este colateralmente le agregamos la participación de algunos
otros rubros, como el caso cemento, la fábrica de fierro, la fábrica de pintura, la fábrica de cerámicos. Es decir, va más allá de los 20.000, 30.000 posibilidades del uso de la mano de obra, y se beneficia y se dinamiza la economía en esos criterios. ¿Eso está pasando ya o eso es lo que se quiere? Está pasando ya, y que necesitamos que pasen otros proyectos más grandes para el pueblo peruano. 20.000 mano de obra, 20.000 personas. A 30.000, es decir, que representan a 20 o 30.000 familias. Exacto, ¿no? Y eso es bueno cuando se quiere dinamizar la economía en el país. Y por ejemplo, ahí en Chancay, en el megapuerto y también en esos otros sectores, cemento, ladrillo, etcétera, ¿cómo se está tratando en el aspecto laboral a las personas? Digamos, ¿hay explotación? ¿Se está cumpliendo con los estándares internacionales respecto del tema laboral? Lamentablemente percibo, es una percepción que tenemos nosotros los peruanos. Las transnacionales chinas no entienden los marcos normativos peruanos y por eso es que en algún momento vulneran derechos laborales. En algún momento... Pero para eso se supone que está el Estado. Exacto. ¿No? Y el Estado debe ser esto lo está vulnerando, esto no va así. Exacto. Y no se hace eso porque siempre llanamente ellos miran la inversión Estado a Estado o gobierno a gobierno, pero no se dan cuenta de la vulneración de los derechos laborales. No se dan cuenta, no les importa que la empresa pisotee los derechos laborales. Ah, sí. Y lo que es mucho más grave, en el Perú estamos volviendo, creo, a las décadas del 40, 50, a trabajar más allá de 12 horas, pero sin reconocer algunos beneficios. Ahora, yo le digo, lo que siempre suelo decir, o sea, no es culpa de la empresa, que quizá lo hace pues, en su ánimo lucrativo, sino de un Estado que no defiende al sector laboral. No regula, el Estado no marca. Es su obligación. Es su obligación, definitivamente. Bueno, el megapuerto, después usted mencionó también... la carretera central, que van a hacerlo en 4 vías. ¿Pero está estancada o no? Está paralizada, no hay esa posibilidad de la adjudicación de la obra y deberían de reactivar también. Y de ahí, si se reactivara, ¿de cuánta mano de obra estamos hablando en promedio? Estamos hablando de un promedio también de 10.000 a 5.000 trabajadores, ¿no? Que eso generaría la economía, dinamizaría la economía para el beneficio del sector construcción y del pueblo peruano. Muy bien, el megapuerto, la carretera central, ¿qué más? Asimismo también esperamos que se pueda dar luz verde a Magis 3, en la cual los proyectos de irrigación deberían de darse prioridad, como lo dijo también, para prevenir ciertos aspectos de la prevención de alimentación y no caer en la crisis alimentaria en nuestro país. Lucho Villanueva decía el otro día, el problema de la falta de empleo en el ámbito de la construcción no es falta de dinero, sino de incapacidad del gobierno para usar ese dinero. Tenemos buenas reservas, pero tenemos un gobierno incapaz. ¿Usted respalda eso? Definitivamente, por eso le decía al inicio de que no hay capacidad de gasto en los gobiernos locales, no hay capacidad de gasto en los gobiernos regionales, menos en el gobierno nacional. La corrupción, más allá de 60 millones que se vayan en estos proyectos de prevención de riesgos sobre el factor climatológico, es mucho que se pueda estar viendo en nuestro país. Señor Escalante, una reflexión final para concluir. Creo que más allá de pensar en el sector construcción propiamente, nosotros como trabajadores siempre aspiramos a que los otros sectores también dinamicen su economía. No puede vivir el pueblo peruano con 950 como salario mínimo vital. Eso creo que es inconcebible. Es un salario de hambre, de miseria, y exhortamos pues al gobierno que a través del Consejo Nacional del Trabajo pueda ya de una vez por todas incrementar a esta remuneración mínima vital para seguir dinamizando la economía y sobre todo tener la capacidad del poder adquisitivo, ¿no? Porque se está perdiendo la capacidad del poder. Crece el precio de los alimentos, crece el precio de la electrificación, crece el precio del agua, crece todo, pero no crecen los salarios. Y eso nos preocupa y ojalá el Estado, los que están en los ministerios puedan tomarnos las palabras y ojalá puedan darle mayor impulso a esto. Muy bien, muy amable, ha sido muy gentil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido Jeremías Escalante, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Vamos a la pausa, regresamos.
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Problemas en la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina es turbia. ¡Atención! ¡Urgente! Si ves sangre en la orina, dolor en el abdomen, la ingle o la espalda lumbar, a partir de los 30 años, preocúpate y empieza a cuidar tu próstata. Un cáncer podría ser lo peor. Ya está en el Perú, el original BioPros. Paga 1 y lleva 4. Sí, lo escuchó bien. Paga 1 y lleva 4 tratamientos a tan solo 149 soles con 90. Erecmas te ayudaría a salvar tu matrimonio. Te ayudaría a combatir la eyaculación precoz, flacidez, impotencia y demás problemas sexuales. Erecmas te ayudaría a tener erecciones más firmes y duraderas. De seguro hará feliz a tu pareja. Todo este gran Tetra Pak varonil de BioPros a tan solo 149 soles con 90. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, como todos los viernes a las 11:30 estamos ya en consulta y por supuesto de inmediato presentamos al hombre fuerte de este espacio, de este programa, nada menos que el exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchísimas gracias por mantenernos en tu espacio como invitados y muy contentos de tener la llegada que estamos teniendo en el sector salud fundamentalmente, porque los temas que tocamos en este espacio semanalmente, no son tocados con regularidad, ¿no? Poder hacer el análisis profundo de los medicamentos, del presupuesto, de la situación de la respuesta de los servicios, la calidad de los mismos, el primer nivel de atención, que son todos esos temas que hemos venido abordando acá, no son abordados con regularidad. Fuera de un titular, fuera de repente algo de una emergencia, de una paciente que no tiene acceso a un servicio, no se logra abordar los temas a complejidad y creo que estamos agregando valor a la sociedad con este espacio. Y también tocamos temas de coyuntura. Por supuesto, porque el sector salud no está lejos de los temas que lo rodean. De hecho, muchos tendemos a aislarnos en un mito, ¿no? Que el problema de la salud es un problema fundamentalmente técnico. Por supuesto que tiene sus tecnicismos, pero está, es parte de la política pública y ahí actúan muchos actores y actúa en un entorno, el entorno que vivimos actualmente, ¿no? De un gobierno profundamente deslegitimado, imposibilitado, inclusive si uno pudiera tener a los mejores cuadros al frente del sector, con el grado de deslegitimación que tiene, sería imposible implementar reformas profundas que este sector necesita. En segundo lugar, con una economía en negativo, recesiva. En tercer lugar, bueno, ya acá se ha explicado, hemos traído a un exministro de Economía que nos ha explicado cómo la recesión impacta en los individuos, en las personas, disminuyendo su capacidad para conseguir, por ejemplo, medicamentos, y también institucionalmente, que los pone en riesgo de sostener sus actividades. En tercer lugar,
la comunidad en general, todos nosotros vivimos preocupados permanentemente, fuera de todos los problemas cotidianos, por la inseguridad. Inseguridad cuya sensación se agrava porque en este momento el Perú se encuentra con su presidenta fuera del país, con su ministro del Interior censurado y sin un reemplazo en ese sector, por lo menos por los siguientes 48, 72 horas hasta el retorno de la presidenta. Claro, eso ha dicho el Premier. Entonces, descabezado en su liderazgo en materia de inseguridad, que vemos todos los días que ha perdido control y con medidas probadamente ineficaces. Los estados de emergencia, la movilización de recursos sin un plan que se haya presentado. Y ese es el entorno del sector salud, en el cual también empieza a haber, bueno, en el medio de los constantes problemas que enfrentamos en el sector, dos nubarrones, ¿no? El primero, la anunciada huelga de los trabajadores de la salud, especialmente los profesionales no médicos, que justamente, yo creo que el ministro de Salud ha reconocido la justeza de la demanda de los profesionales no médicos por el trato discriminador que la nueva escala salarial establece, haciendo un trato preferente a una profesión, médicos. Claro, o médicas, son tres sectores ocupacionales, ¿no? Los médicos, los profesionales de la salud y los técnicos y auxiliares. En el área de prestación de servicios, pero también no hay que olvidar a los trabajadores administrativos, ¿no es cierto? Pero en estos tres grupos, digamos, profesionales médicos, profesionales no médicos o profesionales de la salud y los técnicos sanitarios, hay distintas escalas de salariales y hay una deuda social con respecto a compromisos que el gobierno del Perú, independientemente de quién haya sido el presidente, el ministro, ha asumido para cerrar la deuda social. Lamentablemente, la fórmula que se ha utilizado no trata de manera similar a similares. No hay equidad. Efectivamente. Pero habían 4 tramos. Dicen que el primero, segundo y tercero se cumplieron a lo largo de los últimos años y que faltaba este cuarto y allí entró la controversia, ¿no? Efectivamente. Bueno, los tramos no se han cumplido tampoco en los tiempos que habían sido comprometidos, porque 6 presidentes han pasado, múltiples presupuestos se han presentado, la pandemia ha cambiado el perfil del presupuesto y esto ha impedido que los tramos se cumplan, por lo menos en la oportunidad que debieron ser cumplidos. Aún llegando tarde, el último tramo ha llegado con estas condiciones, ¿no? Usted ha sido ministro de Salud. ¿Cómo resolvería este entrampamiento con el sector laboral? Porque están hablando de una huelga, me parece 23 o 26 de este mes, y el ministro pide una tregua. Bueno, lo que he sostenido siempre frente a los trabajadores de la salud cuando yo he sido ministro de Salud, de que las deudas hay que honrarlas y nuestra acción ha sido, conjuntamente con ellos, buscar las salidas dentro del presupuesto y fuera de él. Yo creo que el ministro está clamando una tregua porque está tocando las puertas del Ministerio de Economía para que le permita el oxígeno financiero necesario para pagar una deuda social, no de este ministro, sino del Estado peruano. Claro. Y que acá, correctamente, el exministro Franque dijo, efectivamente, tenemos la espalda financiera para asumir esas deudas, no solamente las deudas salariales, sino las deudas que este sector tiene en relación con su presupuesto histórico, ¿no? Muy bien. Ojalá que se solucionen los problemas. Antes de irnos a la pausa. El segundo problema que está brotando es el tema del dengue, ¿no? Antes que el fenómeno, el niño se exprese en toda y esperemos que no sea de la magnitud que creíamos hace algún tiempo, lo cierto es que el número de casos de dengue en alguna región del país, San Martín, Pasco, por ejemplo, ya empiezan a preocupar por lo menos a los gobiernos regionales, y debería ser preocupación del gobierno nacional, que no ha cumplido su compromiso de iniciar la vacunación contra el dengue
que asumieron el 6 de junio. ¿Esa sería la causa del crecimiento? No, la causa del crecimiento es básicamente la pobreza en que nuestra sociedad vive, la falta de acceso al agua. Si tuviéramos agua permanente, de calidad, las personas no se verían obligadas a apilar agua en sus patios, en los lugares donde requieren. Y ahí la ministra de Vivienda acaba de confirmar efectivamente que el número de peruanos que no tienen acceso a agua llega casi a los 3 millones de peruanos. Sí. Y estas personas se ven en la necesidad de acopiar el agua y crece el zancudo y el zancudo transmite la enfermedad. El dengue está vinculado a la precariedad de la vivienda, a la precariedad del acceso al agua, a la precariedad de las condiciones de vida. Pero en ese contexto las vacunas son importantísimas. Las vacunas son importantes, son necesarias, no son suficientes, pero ayudan, por supuesto, para un país que ha sido golpeado durísimamente por esta enfermedad a inicio de este año. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa, pero decía, previamente hay que presentar a nuestro invitado del siguiente bloque. Nosotros tenemos el placer de tener a Javier Llamosa, químico farmacéutico, especialista en políticas públicas y en temas de patentes, mercado, y en este caso lo hemos invitado porque él ha estado en el Congreso de la República en un interesantísimo foro sobre el tratado pandémico, que teóricamente debería ser la principal arma con la que salimos después de la pandemia. Con los resultados de la pandemia no va a haber, como comunidad internacional, sabido defendernos todos juntos, más bien hemos competido, nos hemos tratado como nos hemos tratado. La alternativa era salir con un tratado fuerte, que nos hermane frente a problemas de estas características, y Javier ha estado liderando ese foro, así que conversaremos con Javier. Muy bien, vamos entonces a una brevísima pausa y después regresamos ya con Javier Llamosa Jacinto y en la entrevista, por supuesto, el exministro Víctor Zamora. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, regresamos en consulta aquí en Pulso Informativo de Nativa Televisión. Doctor Víctor Zamora. Bueno, como decíamos previamente, hemos invitado a Javier Llamosa para tratar, para la redundancia, el tratado pandémico. El Reglamento Sanitario Internacional mostró sus debilidades para poder hacer que la comunidad de países lideradas por la Organización Mundial de la Salud pudiera defenderse adecuadamente frente al golpe de la pandemia de la COVID-19. De las lecciones, de las falencias, de las debilidades del Reglamento Sanitario Internacional, emerge una nueva iniciativa que es el Tratado Pandémico. Para que conozcamos mejor acerca del mismo, hemos invitado a Javier. Javier Llamosa, químico farmacéutico, especialista en este tema. Por favor, Javier, explícanos de qué se trata el Tratado Pandémico y por qué es importante para el Perú. Sí, bueno, en principio, gracias por la invitación. Ese es un tema que la semana pasada se trató en el Congreso. La congresista Ruth Luque citó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, e informar cómo vamos en esta negociación, ¿no? Estamos en la séptima reunión. ¿Es cierto que no hay todavía una posición del Perú respecto del tema? Efectivamente, lo expresaron. Todavía hay una posición en diferentes temas que tiene el Tratado Pandémico, ¿no? El Tratado Pandémico es un tratado que busca que los países implementen mecanismos para que la situación que hemos vivido en la pandemia no se vuelva a repetir, ¿no? Entre ellos, cómo respondemos a fabricar vacunas, cómo tenemos centros de investigación distribuidos en varias partes del mundo y no estar dependiendo de unos cuantos fabricantes, ¿no? Cómo, por ejemplo, recibimos beneficios cuando los países, nuestro país, Perú, por ejemplo, es uno de los países que tenemos que reportar patógenos potenciales que puedan representar una amenaza, tenemos que reportarlo en 48 horas.
y este patógeno que ha reportado secuencia genética a la OMS lo gestiona, la industria farmacéutica toma estos patógenos, genera tratamientos, vacunas, diagnósticos y nos los vende a los países con patentes a un precio alto. Y esa tecnología ha sido desarrollada a partir de la secuencia que los países informamos y no tenemos beneficios. En este tratado está buscándose que los países tengan beneficios de las tecnologías desarrolladas a partir de lo que hemos informado. Entonces, este tratado tiene varios puntos, ¿no? Uno de los puntos importantes es cómo aseguramos transferencia de tecnología y financiamiento para desarrollar centros de investigación en nuestros países. Hay uno en Brasil, necesitamos que haya más, necesitamos que haya escalamiento de tal manera que se generen tecnologías cuando haya una amenaza tipo pandemia, ¿no? Entonces, este tratado es cómo nos preparamos y es importante que Perú tenga una posición firme, tenga una posición con los países de la región para lograr que tengamos soberanía, tengamos respuestas rápidas y oportunas frente a amenazas como las que hemos vivido, ¿no? Al respecto, el Congreso de la República aprobó una ley declarativa, es cierto, declarando que el Instituto Nacional de Salud recupere su capacidad de producción de vacunas y crear un fondo para este destino. Sin embargo, sabemos que el Congreso no tiene esa decisión en términos ejecutivas. Explícanos un poco qué está pasando en el Perú que no toma decisión con respecto al tratado pandémico. ¿Es un problema de desconocimiento, falta de voluntad? Sí. ¿Es un problema técnico, de intereses? Yo creo que es importante que tenga una posición firme. Estuvo el CDC en la reunión en el Congreso y ellos dijeron de que están haciendo una evaluación de las capacidades básicas en relación al Reglamento Sanitario Internacional, que ya demostró que fue insuficiente y el tratado pandémico tiene temas más allá del Reglamento Sanitario Internacional. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es hacer una evaluación de las capacidades básicas, pero y mientras termine esta evaluación, pues el coche está caminando, la negociación está caminando y si no se toma posición sobre determinados temas, lo vamos a perder la oportunidad. Entonces, no tiene una posición firme sobre temas específicos. Centro de investigación, por ejemplo, esta norma que ha salido, esta ley que ha salido para fabricar vacunas, por ejemplo, si articulamos todo, podemos lograr de que en el tratado pandémico haya transferencia de tecnología, por ejemplo, para fabricar vacunas de determinada plataforma tecnológica, ya sea virus inactivado, ARN mensajero es más complicado, eso lo está haciendo Brasil ahora, pero ¿Cómo fortalecemos? Es la oportunidad que el país tiene que tener y no hemos visto una posición firme sobre temas específicos. Por ejemplo, un tema que fue grave en la pandemia fue que las tecnologías de ARN mensajero estaban patentadas. Todas estaban patentadas. Sudáfrica dijo que se liberaran estas tecnologías para que los centros de producción puedan producir estas vacunas y la OMS se pronunció diciendo, bueno, utilicen las salvaguardas que ya existen, o sea, mecanismos para utilizar cuando las tecnologías estén patentadas, ¿no? Y eso demoró 20 meses para tomar una decisión que no funcionó. Entonces, en este tratado pandémico, por ejemplo, hay que tomar una posición firme que cuando hay una pandemia o una amenaza de salud pública de importancia internacional, las tecnologías que estén patentadas sean liberadas para que todos los que tengan capacidad de producción puedan hacerlo. Ahora, también es válido decir de que esta iniciativa que todos dimos la bienvenida cuando se lanzó a través del director general de la Organización Mundial de la Salud, durante estos meses no ha logrado calar firmemente en los gobiernos, no solo el Perú, sino internacionalmente, y está perdiendo fuerza política debido a los temas controversiales de tipo comercial. Está la Organización Mundial de Comercio, están los tratados bilaterales y todos los múltiples mecanismos que se han creado independientemente de la OMC. Entonces, usted, doctor Llamosa, ¿le ve perspectivas al tratado pandémico? Y no nos ha contestado tampoco en relación con cuál es la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores esto está trabajando porque ellos llevan la voz que aún no ha sido consensuada de todos los ministerios que deben participar, INDECOPI, Ministerio de Salud, y porque se tratan varios temas en este tratado, ¿no? Aún siguen trabajando el tema de articular y tener la posición firme que aún no la tiene, ¿no?, sobre los temas que están negociando. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que articula, ¿no?, y lleva la voz en la mesa de negociación en Ginebra, ¿no? Entonces, ha manifestado que aún están trabajando la postura país, ¿no?, y que van a informar en su momento para que para que la academia y la sociedad civil pueda participar en esta propuesta que van a llegar, ¿no? Pero
esta negociación terminaría en mayo del 2024, pronto. Entonces, es el momento que tenemos que estar presentes en tener una posición firme en temas que son bastante delicados, ¿no? Propiedad intelectual, transferencia de tecnologías, financiamiento. Pero, ¿no? doctor Lemos, usted también tiene una amplia red de contactos fuera del país. Y ¿cómo es que ven en otros países la evolución del tratado pandémico? Sí, en principio es una oportunidad, ¿no? Pero también, si no hay una presión suficiente, va a terminar siendo declarativa y una oportunidad perdida, ¿no? Entonces, se está desinflando por ese lado porque no se ponen de acuerdo los países. Y si no, entre países desarrollados y países en desarrollo que tienen diferentes realidades y exigencias. Y si no se ponen de acuerdo, este tratado va a terminar siendo declarativo, y declarativo no nos sirve de mucho, ¿no? Recuérdense que este tratado se busca que sea vinculante, o sea, va a tener que ser aprobado por los congresos de los países, y si se desarrolla de esa manera, pues habremos perdido una gran oportunidad para poder prepararnos frente a próximas pandemias, ¿no? Claro, habremos perdido una gran oportunidad, sobre todo los países subdesarrollados o en desarrollo, porque los grandotes, pues, ellos arrasan, ¿no? Arrasan, tienen un concepto diferente de equidad, ¿no? Para nosotros la equidad es cómo logramos que las tecnologías y los beneficios lleguen de la manera proporcional a otros países. Qué grave es eso, ¿no? Un concepto diferente de equidad. Sí, eso es terrible. Sí. Y es lo que se ha notado durante la pandemia, ¿no? Equidad, soberanía. Bueno, Rodolfo, en realidad el Perú, nuevamente, su debilidad institucional, su falta de legitimidad, la falta de consensos inclusive entre nosotros para poder discutir a profundidad cuál es la posición del país frente a instrumentos internacionales que nos podrían ser absolutamente beneficiosos por el hecho del golpe que ha recibido el país por la pandemia y la situación del Perú, que es similar, bueno, valga el símil acá que es tan fresco, nuestra posición en la tabla de clasificación para el Mundial. Últimos en la cola. Entonces deberíamos ser capaces de revertir la situación en que nos colocó la COVID-19, poder discutir estos temas a profundidad y mejorar el posicionamiento del Perú en sus relaciones internacionales y en su acceso a las nuevas tecnologías. Porque si no, siempre van a existir barreras para que nosotros podamos ofertarle a nuestros conciudadanos lo mejor de la ciencia, lo mejor de la tecnología, para recuperar su salud o prevenir la enfermedad. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Tenemos una agenda externa que tenemos que negociar y también una agenda interna, ¿no? Hay varios estudios que se han realizado y han demostrado la inequidad que hay cuando ingresa una tecnología, ¿no? En el COVID-19, algunos estudios mostraban que las personas más pobres fueron las que recibieron más tarde las vacunas que aquellas no pobres. Entonces, hay una agenda interna que también tenemos que mirarla para que no se vuelva a repetir cuando tengamos tecnología. Y la agenda externa es cómo aseguramos tener respuesta frente a nuevas pandemias, ¿no? Y este tratado no es oportunidad. Bueno, el doctor Llamosa es humilde, pero el estudio justamente que demuestra que las vacunas llegaron muy tarde. Fuimos el 9º país en Sudamérica, creo. No, digamos que no fuimos los últimos en vacunar a nuestra población. Lo vacunamos muy rápido, pero para fines prácticos, por ejemplo, en las comunidades amazónicas, se vacunaron cerca de 1 año y medio después que la vacuna llegó al Perú. Fueron los últimos de la cola. Y ese estudio producido por Oxfam Perú con el trabajo de Javier Llamosa viendo la data, efectivamente la inequidad no solamente fue internacional, sino también fue nacional. Claro, las vacunas llegan en febrero del 2021. Sí, correcto, cuando se empieza a vacunar con la... Y 1 año después llega a estos sectores. Efectivamente, así es. Bueno, puede haber razones de carácter epidemiológico que había que hacer vacunar a los más vulnerables en los lugares más concentrados, que estas son las grandes ciudades, para tratar de reducir rápidamente el impacto de la pandemia, cosa que yo estoy a favor. Sin embargo, una mirada para no dejar a nadie atrás significaba también salvaguardas de lotes específicos para estas poblaciones en altísimo nivel de vulnerabilidad, no solamente sanitaria, sino social y cultural, ¿no? Defender a nuestras comunidades originarias también es una prioridad. Muy bien. Estamos ya concluyendo. Una reflexión final, por favor, doctor. Sí, es necesario que se articulen los esfuerzos, haya consenso en el país,
que haya una discusión participativa con la academia, la sociedad civil y el Estado para fijar una posición y una postura frente a estos temas que vienen negociándose en el tratado pandémico. Es una oportunidad que no podemos perderlo y que puede permitirnos prepararnos de manera eficiente para tener respuestas oportunas frente a nuevas amenazas, ¿no? Muy bien. Víctor. No, nuevamente, como vemos, las agendas del sector salud son complejas, son diversas, todas son importantes y gracias a este espacio podemos ponerlas sobre la mesa y seguramente si continuamos con nuestro esfuerzo, Rodolfo, podemos mantener vivo la discusión de las políticas públicas. Se molestaron la otra vez por los coffee break que tú opinabas, y decían, los coffee breaks están en todos los ministerios. ¿Qué diría eso? Bueno, lo que se ha señalado creo que es una respuesta inadecuada, ¿no? del Ministerio de Salud, porque le han dado una información equívoca al ministro y yo creo que allí la respuesta más bien posterior del ministro ha sido la adecuada, cortarlo, sincerarlo y adecuarlo a la situación que estamos viviendo de recesión en el país, en la cual los ministerios deberían ser los primeros en ser austeros en su Eso está como los policías que cuidan a los expresidentes. Oye, está bien que los cuiden, pero 10, 15, 12... Por supuesto. Y esto, más que las grandes cifras, yo creo que hace que la población en general se enerve frente a estos gastos superfluos. Hay que dar buenos mensajes. Pero por supuesto. Ha sido muy amable, Víctor. Muchas gracias a Víctor Zamora y a ustedes, amables televidentes, por su sintonía. Gracias, permiso.